Vamos a resolver el problema tipo 2, donde tenemos campo eléctrico junto con dinámica y con fuerza. Bueno, es un problema sencillo en este caso. Tenemos un péndulo, una especie de bolita, que está cargada y que está en equilibrio manteniendo este ángulo que vemos aquí. Bueno, si sacamos los datos, este ángulo es conocido, son 26,1 grados. La masa de la bolita son 20 gramos, ¿vale? Conocemos este dato, conocemos la masa y conocemos el valor de este campo eléctrico que está en el espacio rodeando a la bolita. Son 2450 voltios por metro. ¿Qué nos están pidiendo? Pues en el apartado A nos están pidiendo el signo de la carga y que hagamos un esquema de fuerza, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a razonar un poquito con esto. Supongamos que colgamos una bolita del techo. Por el hecho de tener masa, pues aquí aparecerá una fuerza, ¿vale? Masa por gravedad, es el peso de la bolita. Y si el hilo es lo suficientemente fuerte, pues aquí aparecerá otra fuerza que se llama la tensión del hilo y que va a hacer que esté en equilibrio, que esté estático. Tienen el mismo módulo, ambas fuerzas, y sentidos contrarios. Así se anulan la una con la otra y la bolita está en equilibrio. Bueno, este caso es un poquito más complejo porque hay un campo eléctrico y la bolita tiene carga. Entonces, si la bolita tiene carga eléctrica, además de tener masa, tiene carga, ya sea positiva o negativa, y hay un campo eléctrico en el seno del espacio que rodea la bolita, ¿vale? Que lo pintan de esta manera, es porque podemos pensar que por aquí hay una carga positiva que crea ese campo eléctrico, porque recordar que las cargas positivas originan campos eléctricos salientes, o por aquí hay una carga negativa que origina ese campo eléctrico. Y si la bolita tiene carga y se ha desplazado, se ha inclinado en esta dirección, ¿vale? Y está en equilibrio en esta dirección, ¿vale? Claramente la carga que tenga la bolita tiene que ser negativa. ¿Por qué? Porque este campo eléctrico, esta carga positiva que genera ese campo eléctrico la está atrayendo hacia acá, o esta negativa la está repeliendo. ¿Vale? Es un razonamiento muy intuitivo, pero que no debemos usar en la solución. Vamos a usar un razonamiento más correcto. Sabemos de nuestras fórmulas de campo eléctrico que cuando hay una carga y un campo eléctrico aparece una fuerza, que es la fuerza eléctrica. ¿Vale? Entonces, si miramos cómo es el campo eléctrico como vector, ¿vale? Si pensamos que es el eje Y, y por aquí vamos a pensar que es el eje X, si miramos el campo eléctrico va de izquierda a derecha, es un vector positivo, ¿vale? Este campo eléctrico va a ser mayor que 0, positivo, va a ser un vector que va a tener al final una Y chiquitita que indica que va en el sentido positivo. Y la fuerza, si nos damos cuenta aquí, va justo en el sentido contrario. La fuerza eléctrica va hacia acá, ¿vale? Lo que va a hacer que la bolita se quede así, hacia acá. Entonces la fuerza eléctrica va a ser negativa o va a tener por aquí una Y chiquitita si la ponemos como vector y un signo negativo, ¿vale? Entonces, ¿cuál debe ser el signo de la carga para multiplicado a un vector positivo hacer que se convierta en un vector negativo? Es decir, hacer que se dé la vuelta, pues debe ser un número negativo. Y de aquí deducimos que la carga ha de ser menor que 0. Y tenemos la respuesta al apartado A. Vamos con el apartado B. Dice, observando la disposición de la figura, apartado B, calcular el valor de la carga. Bueno, sabemos que ha de ser un número negativo, pero tiene que tener un valor, tiene que ser tantos coulombs. Y la tensión del hilo, que es esta fuerza de aquí, ¿vale? Conocemos el valor de la gravedad también, el valor conocido. Bueno, pues este es un problema de estática. Y para que la bolita esté así inclinada, que parece que está levitando hacia la derecha y se quede estática, no se mueva, es porque todas las fuerzas que aparecen sobre la bolita se anulan entre sí eje a eje. Es decir, si esta fuerza tira de la bolita hacia la izquierda, tiene que haber otra fuerza que tire hacia la derecha para que la bolita no se acelere hacia izquierda ni hacia derecha, para que se quede estática. Y esa fuerza que le tira hacia la derecha es esta componente que vemos aquí. Si hacemos un paralelogramo aquí, es la componente de Tx. Si nos damos cuenta,
esta fuerza está sobre el eje X, esta está sobre el eje Y, pero esta no está sobre ninguno de los ejes, está en diagonal y la podemos descomponer en dos componentes. Entonces, condición para que la bolita esté estática en el eje X, es decir, no se vaya hacia izquierda o hacia derecha, vamos a ponerlo por aquí, en el eje X, y todos estos problemas se resuelven igual, se resuelven mirando en los ejes y aplicando la condición estática. En este caso, que las fuerzas tengan el mismo módulo, pero sentido contrario, para que se anulen entre sí. Entonces, de aquí sacamos una primera ecuación que nos dice que, vamos a ver, que la fuerza eléctrica, que es fuerza igual, lo hemos puesto antes, carga por campo eléctrico, es esta fuerza eléctrica que va hacia la izquierda, tiene que ser igual, y vamos a cambiar de color, a la Tx, ¿vale? A la Tx. Y esa Tx, pues lógicamente, tiene una relación, ¿vale? Si hacemos por aquí un triángulo y vemos que este ángulo de aquí es el mismo que aquí, ¿vale? Este ángulo también lo podemos llamar θ. Entonces nos estamos dando cuenta que el seno de este ángulo, es este cateto, es igual de largo que la Tx, es la Tx en sí misma. Y sabemos que el seno de ese ángulo, el seno de θ, va a ser igual a la Tx partido de la T, ¿vale? Es cateto opuesto entre hipotenusa. Y de ahí podemos sacar la Tx, ¿vale? Sabemos esta fuerza, Tx, pues también podemos igual a la T por el seno del ángulo θ, ¿vale? Y aquí tenemos una primera ecuación. Esta va a ser una primera ecuación. Esta ecuación que nos dice, pues que el módulo de esta fuerza es igual al módulo de esta fuerza y la bolita va a estar estática en el eje X. Venga, si seguimos en el eje Y tiene que pasar lo mismo, ¿vale? En el eje Y tenemos en este caso la masa por gravedad, que es la fuerza que tira hacia abajo, es el peso, masa por gravedad, y que tiene que ser igual, vamos a poner, tiene que ser igual a la TI, ¿vale? Por el mismo razonamiento que antes, el coseno del ángulo θ es igual a la TI partido de la T, pues de aquí despejamos TI, ¿vale? No, tiene que ser igual a TI, es decir, tiene que ser igual a la T por el coseno del ángulo θ. Bueno, voy a pasar por aquí las dos ecuaciones que he sacado de aquí, ¿vale? Las voy a poner más en bonito. Un sistema de ecuaciones muy sencillo de resolver. El ángulo es conocido, por tanto seno y coseno son conocidos, la masa es conocida, la gravedad es conocida y el campo eléctrico es conocido. Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas muy sencillo de resolver. Vamos a empezar a resolver para el apartado B, borramos por aquí, ¿vale? A ver, y resolvemos para el apartado B. Bueno, en este caso nos piden la tensión del hilo y el valor de la carga. Bueno, directamente en la segunda ecuación podemos sacar la tensión del hilo, que va a ser igual a masa por gravedad partido del coseno del ángulo. En este caso la masa es 20, como está en gramos hay que poner por 10 elevado a menos 3 kilogramos. Pasamos al sistema internacional porque estamos poniendo todo el sistema internacional por 9,8, que es la gravedad, entre el coseno de 26,1 y resolvemos. Vale, nos da una tensión de 0,218 newton. Bueno, si este valor lo llevamos a la segunda ecuación, que ya va a ser conocido aquí, podemos despejar la carga. La carga va a ser igual a la tensión por el seno del ángulo, estoy usando esta ecuación, dividido del campo, que también es un valor conocido. Bueno, ponemos 0,218 newton, que es la tensión, por el seno de 26,1 y dividido del campo eléctrico, que son 2450 voltios por metro. Y dividimos, usamos la calculadora, y tenemos un valor de 3,91 por 10 elevado a menos 5 coulombios. Este es el valor de la carga. Bueno, en mis ecuaciones no he puesto vectores, he puesto módulos, así que me ha dado un valor positivo. Pero yo sé, por el razonamiento del apartado A, que ese valor debe ser negativo.
¿vale? Entonces le pongo el signo menos directamente, ya que si hubiera puesto vectores me habría dado, pero sería mucho más complejo el cálculo. Y tendríamos resuelto el apartado A. Tensión del hilo, esta tensión del hilo, y valor de la carga. Vamos con el C. El C nos dice qué valor debería tener el campo eléctrico para que el ángulo del hilo fuese 45 grados. O sea, está diciendo que ahora el campo eléctrico va a ser más o menos intenso, pero que la bola va a aumentar su ángulo y se va a inclinar mucho más, ¿vale? Bueno, pues de aquí podemos razonar que esta fuerza ha de ser mayor si queremos que la bola suba, ¿vale? Y se incline más aún. Entonces el campo eléctrico nos tiene que dar un valor mayor. Bueno, usando nuestro sistema de ecuaciones va a ser fácil de sacar. Usamos primero la segunda ecuación y nos dice que la tensión va a ser igual a masa por gravedad partido del coseno del ángulo. En este caso el ángulo ha cambiado, según el enunciado es 45 grados. Pues bueno, tenemos 20 por 10 elevado a menos 3 kilogramos por 9,8 dividido del coseno, en este caso, de 45 grados. Y obtenemos 0,277 newton como la nueva tensión del hilo. Y ya usando esta ecuación, en este caso, para calcular el nuevo campo eléctrico, despejamos la E. Ahora vamos a hacerlo por aquí. La E, despejando de esta ecuación, sería igual a la T, la nueva tensión, por el seno del nuevo ángulo, dividido el valor de la carga, que es la de siempre. Pues tenemos la nueva tensión, sería 0,277 por el seno de 45 grados dividido del valor de la carga que tenemos aquí arriba, que es 3,91 por 10 elevado a menos 5, y estos son coulombios y estos son newton. Venga, vamos a resolver. Bueno, tenemos un valor resolviendo de 5009 voltios por metro. Depende de los decimales que hayáis cogido, pues puede salir un valor ligeramente superior o ligeramente inferior.